En esta clase vamos a ver diferentes tipos de módulos, perdón, de instrumentos, eh, debido a que aparte de los instrumentos fundamentales que hemos visto en clases anteriores, existen otros que también ayudan durante el funcionamiento de los loops de control. Recordemos un poco cuáles son las variables del proceso que utilizamos, porque ese es uno de los criterios importantes a la hora de utilizar instrumentos. Y después veremos cuáles son esos otros instrumentos, los cuales podemos resumir en una pequeña tablita. La temperatura es un ejemplo de variable de proceso, lo vimos en algunos ejemplos anteriores. El flujo o caudal también es un objetivo de control, es la cantidad de masa de una sustancia que se mueve dentro de una tubería por unidad de tiempo, también conocido como caudal. El nivel es la altura que tiene una sustancia generalmente líquida al interior de un recipiente. También es un objetivo mantener el nivel de una cierta cantidad de sustancia, ya que refleja indirectamente la cantidad de esa sustancia en un recipiente. Hay diferentes tipos de mediciones analíticas, todas buscan determinar la cantidad relativa o la concentración relativa de una sustancia dentro de otra. Generalmente es dentro de un líquido, dentro de otro líquido, y vimos un ejemplo de esto anteriormente. También es fácil determinar la posición de un objeto al interior de otro, por lo tanto también es posible utilizar esto como variable de proceso, la posición. Y bueno, a partir de los cambios en la posición se pueden determinar velocidades y aceleración, que son otras variables físicas, mecánicas también importantes. La vibración, que es un cambio de posición que se repite con cierta frecuencia, también se usa en la industria para controlar procesos. Me estaba faltando la presión. Esas son las variables más importantes de proceso para la cual hay definido instrumentos que buscan determinar directamente utilizando sensores inmersos o no en el líquido o sólido de proceso. También es posible tener algunas variables como la corriente eléctrica, y dado que en algunos casos se utiliza un sistema manual de control, también se coloca acá el modo manual o el instrumento manual de control. Entonces esto se puede colocar en una pequeña tablita ordenada alfabéticamente, partiendo por la A. De ahí no tenemos letras hasta la F. Sin embargo, aquí estas dos letras las vamos a reservar porque se utilizan para etiquetar, para colocar letras que son interpretadas como modificadores de la función original del instrumento. Ahí vamos a ver acá que si vamos a utilizar una A, esa es la primera letra de la etiqueta que se utiliza para identificar un instrumento en un plano o un diagrama de Process and Instrumentation. O bueno, también se podría colocar encima del instrumento, pero normalmente uno conoce cómo es el instrumento, por lo tanto es más útil en un diagrama de proceso. Entonces en la F tenemos que es flujo, luego seguimos hasta la H, que es un instrumento manual,
La I es corriente, se utiliza una I porque la corriente se mide como intensidad de la corriente, que es la cantidad de amperes que circulan por una sección transversal de un conductor eléctrico por unidad de tiempo. Tenemos el nivel, que es la altura que ya comentábamos de la columna de líquido, y la presión, que es la fuerza que ejerce una sustancia sobre en la dirección de la línea de gravedad, del vector de gravedad. Tenemos la cantidad. La cantidad de una sustancia es una medida de procesos, en esos procesos en los cuales, por ejemplo, donde se utilizan en las fábricas que hacen cemento, donde se transporta una cantidad determinada de sustancias, y lo que interesa al final es cuánto se ha llenado el recipiente después de un tiempo. No interesa llevar un control muy en tiempo real, sino lo que interesa es el resultado final. Entonces ahí se va viendo la cantidad de producto en periodos de tiempo más prolongados. La S también es una letra que se utiliza para otros modificadores, pero no se utiliza para definir una variable de proceso. Tenemos la temperatura, que le hemos comentado, que es la cantidad de energía que está asociada a una sustancia cuando cuando esta emite energía. La vibración, que es una variación de frecuencia de la posición, y la posición, que como aquí podemos colocar la P para posición, pero ya estamos utilizándolo para presión, por lo tanto se utiliza la Z. Esta primera letra es muy importante y sigue el alfabeto inglés. A esto se le puede colocar una segunda letra, o también colocada dentro de la primera letra, y puede ser el modificador de la primera letra, algo así. Y tenemos cuatro solamente. Tenemos la D para diferencial. Este modificador, por ejemplo, usted típicamente se utiliza con presión. Usted tiene un instrumento que mide presión, y esa presión puede ser absoluta o puede ser una presión que es la diferencia entre dos instrumentos que están tomando presión, o lo que usted está midiendo resulta que es la diferencia de presión entre dos pesos diferentes. Eso se le llama presión diferencial y se coloca como una D. Luego tenemos lo que se llama en inglés ratio, que sería como una proporción o sería un coeficiente, digamos, que es la cantidad de flujo por unidad de alguna otra cosa. Eso se le llama ratio, o podemos colocarlo proporción, porcentaje, razón. Y tenemos también acá en el tema de la cantidad, tenemos un totalizador, ya que la cantidad se puede medir por unidad o también al final del día, al final de la sesión que estamos estudiando, el total de sustancia que se está moviendo o que se está acumulando en algún recipiente. La S también se utiliza como safety o seguridad. Ya que en esta tabla no solo están colocados instrumentos que se utilizan para procesos, sino instrumentos que pretenden proteger la vida de los trabajadores, las personas que están alrededor. Por lo tanto, un instrumento que es útil para eso califica como para instrumento de seguridad. Hay otras letras. Las otras letras también son modificadores y por lo tanto
existe para algunos casos, pero no para todos. Tenemos hay una letra importante que es la I, que acá se utiliza como indicador. Entonces lo que estamos haciendo acá, para que quede claro, es el uso de las letras en diferentes posiciones de un tag o de una etiqueta. En la primera posición tenemos la letra usada para especificar la variable de proceso. En esta otra posición puede que aparezca esa letra y ahí sería interpretada como un modificador, y los otros también son modificadores. Por ejemplo, si queremos indicar la presión, utilizar un instrumento que indique la presión, colocaríamos P de presión e I de indicador. Process Indicator. Entonces tenemos acá en indicador, tenemos otras letras, típicamente la C, que es de control. La C es de control. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no pusimos control acá? Bueno, porque estamos diciendo que si vamos a utilizar un instrumento que tenga las dos funciones, por ejemplo que a la vez sea indicador y controlador, tendríamos que colocar primero la I y después la C. Sería Process Indicator Controller. No sería, estas formas estarían metidas. Obviamente aquí estamos utilizando bien la primera posición, que hay que buscarla acá. Entonces tenemos las funciones de control, de indicador, la S como switch, acá sería, y la T típicamente se utiliza para indicar se utiliza para identificar los transmisores. Usted tiene sensores que transmiten a larga distancia o que permiten dar a conocer el valor de la medición a un poco lejanos de donde está funcionando la planta. Por ejemplo, la sala de control. Entonces eso se le llaman transmisores. Se puede tener, por ejemplo, un transmisor de presión, se colocaría de esa forma. Normalmente los transmisores pueden tener indicación local. Indicación local, cuando hablamos de local nos referimos a una corta distancia de donde está funcionando la planta, donde están las tuberías, donde está ocurriendo el proceso en sí mismo. Cuando se habla de local es sinónimo de un ambiente un poco abrasivo, un ambiente peligroso para la salud de las personas a veces, donde hay ruido, etcétera. Entonces, normalmente, si el instrumento tiene una escala que se ve en medio de ese ambiente de trabajo, eso se denomina local. Cuando se trabaja en la sala de control, en un ambiente un poco más tranquilo para las personas, más adecuado para las personas, ahí estamos hablando de que la señalización es de la sala de control. Entonces tenemos sala de control y tenemos señalización local. Así que un transmisor que esté colocado a nivel local, puede estar interesado el diseñador en que esa indicación se vea desde la sala de control, por lo tanto ahí coloca un transmisor para que tenga la funcionalidad para transmitir una señal sin que se perturbe a una distancia un poco más larga. Entonces usted tendría dos instrumentos, tendría el indicador instalado en la sala de control y tendría un transmisor en la sala, en la planta, en la zona local. Obviamente que el transmisor podría también tener simultáneamente una función de indicador, entonces sería un indicador y también sería un transmisor. Tendríamos que colocar primero la I y después la T. Process Indicator Transmitter. Y la B también se utiliza cuando el instrumento es una válvula. Y también podríamos utilizar la Z para especificar que un determinado instrumento es un actuador. Un actuador es la parte como el elemento final de control donde se ejerce la acción de control. Nos quedaría una última posición para colocar letras.
sería el high, la H para identificar nivel de alto y la L para indicar nivel de bajo. Es probable que ustedes vean también la M para identificar lo que es un motor. Esa es otra letra que se puede ver en algunos diagramas que no está estandarizado. Este es el estándar ISA S5.1. Entonces, esta palabra clave ISA les sirve a ustedes para buscar en internet toda la información relativa a este tipo de normativa. Estas normativas no son de uso obligatorio, son solamente recomendaciones. Probable que usted tenga un diagrama de proceso de instrumentación con otro tipo de especificaciones, pero en realidad se aconseja que uno siga en lo posible este tipo de normativa para que diferentes personas puedan trabajar en equipo, ya sea la gente que hace la obra gruesa o la gente que hace la ingeniería de detalle, todos entiendan más o menos lo mismo. ¿Qué más? Este de high y este de low generalmente se refieren a estados de switch. Los switches, que lo vamos a ver más adelante, definen niveles de alarma o de aviso de que una variable está con un valor encima del set point, demasiado fuera, digamos, del uso normal del recorrido que tiene la variable del proceso normal, y que es necesario que se le avise al elemento humano, a las personas que están ahí, para que tomen decisiones un poco más expertas de qué hacer en ese caso, si es necesario tomar alguna acción correctiva o simplemente tomar un cierre de planta, hacer o digamos hacer que las personas se retiren si en caso que no se pueda controlar el proceso por un efecto de inestabilidad. Y también en el caso de low, exactamente la misma razón, en caso de que una variable esté en un valor muy bajo que represente un peligro o que sea necesario emitir una alerta o un anuncio, también se utiliza este tipo cuando un instrumento tiene la función de dar alarma o anuncio a los trabajadores de la parte humana, para que ellos incluso podría formar parte, si usted se lo puede imaginar, que un sistema de control automatizado también podría estar pensado para que el elemento humano cierre otro ciclo de control un poco más, quizás más lento, pero que tome la decisión que se toma a nivel del trabajador o de la persona experta, también forma parte del control de la planta. Entonces esto es lo que se utiliza para identificar diferentes instrumentos, y ya hemos visto que aparte de los instrumentos que hemos visto hasta ahora, hemos visto válvulas, hemos visto lectores de nivel, sensores analíticos, controladores de presión, controladores de temperatura. Todos ellos ya saben ustedes que deben ser ubicados en esta tabla. Entonces lo que faltaría es ver cómo se coloca esto en un diagrama. Un diagrama normalmente se trata de evitar tener que colocar la descripción completa, de ahí viene esta abreviación de letras, pero también hay algunas figuras como esta, por ejemplo, que indica, este círculo indica que es una medición, un instrumento que está ubicado a nivel de planta. Un instrumento que esté ubicado a nivel de sala de control tendría esta raya acá. Y un instrumento que esté escondido, por ejemplo, que no esté inmediatamente visible, se le coloca una raya discontinua. Entonces estos están escondidos. Este es local y este es este es de la sala y este es local. Entonces este es un instrumento que está ubicado a nivel local, es un instrumento cuya variable de proceso a la cual está conectado es temperatura, y es un indicador de temperatura. Así que ya usted más o menos se imagina que es una escala que usted puede encontrar en la planta. Tenemos TT, significa que es un transmisor de temperatura que estaría ubicado a nivel local. Es lo mismo lo que este está viendo la variable de temperatura. Tengan en cuenta que el instrumento en sí puede estar construido para medir alguna variable física un poco diferente de la temperatura, pero si ese instrumento, cualquiera que sea su función original, está utilizado para ya sea
sensar temperatura o ejercer acción sobre la temperatura del proceso de alguna forma, directa o indirecta, o controlar temperatura, siempre se va a colocar la variable de proceso, es la prioridad. No se trata del principio de funcionamiento en sí del instrumento, sino de la función que tiene con respecto al proceso. Por eso es que estos instrumentos se llaman, estos diagramas se llaman diagramas de proceso. Es importante no olvidar esto. Aquí tenemos una R que quizás se nos olvidó la tablita. La R significa recorder. Un recorder es un instrumento que graba graba en un gráfico de papel o un gráfico de un dispositivo que tenga una pantalla. Ahí se muestra el comportamiento en el tiempo. Acá tenemos el tiempo y aquí tenemos el valor. El valor para mayor generalidad lo colocamos entre 0 y 100. Y acá podemos colocar, por ejemplo, un ejemplo simple, el set point. El set point, aquí estaría un 60%. El set point fue colocado y pongamos que en el día de hoy, en este instante estamos acá. Ahora podemos saber que el set point antes valía un 60%, ahora vale un 60%, y esto que está acá es una proyección a futuro, que normalmente no viene a existir porque estamos ahora. Este instrumento graba el pasado, no puede grabar el futuro, por lo tanto aquí estamos ahora y estarían viendo el set point. Ahora, si nosotros hacemos esto y ya pasó el tiempo, y en este instante de 10 minutos atrás alguien hubiese manipulado el set point, lo hubiese cambiado, debiera notarse aquí un cambio en el set point. Entonces estos instrumentos que son como gráficos nos permiten estudiar lo que pasó en el pasado, qué consecuencias trajo en el pasado o qué consecuencias está trayendo en el futuro, investigar causas de errores, de mal funcionamiento, causas de accidentes, y normalmente debieran estar en lugares protegidos para que sirvan de documentación para estudio posterior. Tenemos otro ejemplo que es el TC. TC sería un controlador de temperatura que está ubicado localmente. Veamos otro ejemplo, LT. Vean ustedes que aquí estamos colocando que este es un transmisor de nivel, level transmitter, level de nivel, y la T de transmitter. Aquí la T está colocada después, por lo tanto tiene otra interpretación. Aquí es de temperatura y acá es transmitter, cambia su interpretación. Este número que está acá es un número que ayuda a identificar, por ejemplo, a qué circuito, a qué loop usted podría identificar cada loop que usted diseñó, colocarle un número desde 1 hasta lo que quiera, o colocar letra, y eso le permite a usted identificar dentro de su diagrama de control a qué diagrama de control responde o funciona este instrumento. Entonces podemos decir que este está en el loop 65 y que es un transmisor de nivel. Está colocado, en este caso este transmisor no está colocado en la planta, sino que está colocado en la sala de control. Tenemos también Level Controller 55, se refiere a un controlador de nivel que está en el loop 55, que está instalado en la sala de control. Hay algunos signos un poco más poco estandarizados. Por ejemplo, este de acá especifica un instrumento que no tiene función de control, sino que tiene una función de traducción. Este traduce de un loop de 4 a 20 mA a una señal de 3 a 15 PSI. Recuerden que también hay unas señales en los diagramas que se colocan así, indicando que hay una entrada de aire, de suministro de aire, air supply, y está relacionada con instrumentos de presión neumático. Veamos otro ejemplo, P y C. 105. Vean ustedes, P significaría presión porque es un instrumento que utiliza el valor de presión.
esta I de acá sería que está indicando presión y a la vez es un control de presión del loop 105. Otro ejemplo, BRC. Debido a que tiene una R en esta posición, significaría que es un recorder, es un instrumento que graba la presión, pero que también hace funciones de control.